La historia que estás a punto de escuchar es tan inquietante como fascinante. En un pequeño pueblo, donde las calles parecían siempre tranquilas y la rutina se repetía día tras día, ocurrió un suceso que sacudió hasta el último rincón de la comunidad. Todo comenzó con una llamada anónima a la policía, una voz temblorosa que apenas pudo pronunciar la dirección antes de colgar. Nadie sabía lo que se encontraría allí y, sin embargo, lo que sucedió después dejaría una huella imborrable en la memoria de todos. Era una mañana gris, de esas en las que la neblina envuelve las casas y los árboles, y el silencio parece más pesado de lo habitual. La policía llegó a la residencia indicada, una casa antigua, de ladrillo desgastado y ventanas cubiertas de polvo. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Tras varios intentos, decidieron entrar, preocupados por la posibilidad de una emergencia. Al cruzar el umbral, percibieron un olor extraño, una mezcla de humedad y encierro. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y todo parecía en orden, salvo por un detalle, el silencio absoluto. No había señales de vida, ni siquiera el eco de un televisor encendido. Recorrieron la planta baja, luego subieron al piso superior, pero no encontraron a nadie. Fue entonces cuando, al revisar el sótano, notaron una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Al abrir la trampilla, descendieron por una escalera estrecha y chirriante. La linterna iluminó una estancia pequeña, con paredes de cemento y un único foco en el techo. Y allí, en el rincón más alejado, encontraron a un hombre. Estaba esposado a una tubería, desaliñado, con el rostro demacrado pero consciente. Sus ojos, profundos y asustados, reflejaban un sufrimiento indescriptible. La policía logró liberarlo y de inmediato lo llevaron para recibir atención médica. Pero las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se encontraba esposado en su propio sótano? ¿Había sido víctima de un secuestro, o había algo más oscuro detrás de todo esto? Mientras se recuperaba en el hospital, los investigadores comenzaron a reconstruir su historia. El hombre, de nombre Daniel, era conocido en el pueblo como alguien reservado, casi invisible. No tenía familiares cercanos ni muchos amigos. Trabajaba desde casa, y rara vez se le veía en la calle. Sus vecinos apenas sabían nada de él, salvo que a veces se escuchaban ruidos extraños provenientes de su vivienda, aunque nadie les prestó demasiada atención. Cuando Daniel pudo finalmente hablar, relató una historia increíble. Según él, llevaba varios días encerrado en el sótano, sin comida ni agua suficiente. No recordaba cómo había llegado allí, solo tenía vagos recuerdos de estar en su sala leyendo, cuando de repente todo se volvió negro. Al despertar, estaba esposado. No escuchaba voces, no había señales de nadie más en la casa. Lo más extraño era que, al revisar las cámaras de seguridad de la vivienda, nada parecía fuera de lugar. No había señales de forcejeo, ni de una entrada forzada. Los policías analizaron cada rincón de la casa. Buscaron huellas, rastros de extraños, cualquier indicio que pudiera explicar el misterio. Pero todo apuntaba a que nadie más había estado allí. Incluso las cerraduras estaban intactas y las ventanas cerradas por dentro. ¿Había sido Daniel víctima de una alucinación? ¿O acaso alguien había orquestado todo de manera tan meticulosa que no dejó rastro alguno? Conforme avanzaba la investigación, salieron a la luz detalles inquietantes. En los diarios personales de Daniel, hallaron referencias a una figura sombría que lo acosaba desde hacía meses. Escribía sobre sueños extraños, sobre la sensación de estar siendo observado constantemente, y sobre una paranoia creciente que lo llevó a instalar múltiples cerraduras y cámaras en su casa. Sin embargo, nadie más había visto a ese supuesto acosador. Los expertos en psicología forense sugirieron la posibilidad de un episodio psicótico. Tal vez Daniel, en un estado de confusión mental extrema, se había esposado a sí mismo y había olvidado luego lo ocurrido. Pero, al examinar las esposas, notaron que estaban cerradas con una llave especial, que no se encontraba en el sótano ni en las inmediaciones. Además, el nivel de deshidratación y debilidad física de Daniel indicaba que había estado allí más tiempo del que él recordaba. Mientras tanto, las teorías conspirativas comenzaron a circular en el pueblo. Algunos creían que Daniel era parte de una secta secreta o que había descubierto algo que no debía. Otros afirmaban que había sido víctima de un experimento clandestino. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, y el caso se convirtió en un enigma nacional. Los días pasaron, y ninguna respuesta definitiva emergió.
Daniel, cada vez más perturbado por la incertidumbre, decidió abandonar el pueblo y mudarse lejos, buscando empezar de nuevo. Pero las preguntas persisten hasta hoy: ¿fue víctima de un crimen perfecto, de su propia mente, o de algo que escapa a la comprensión humana? La casa quedó vacía. Nadie quiso volver a vivir allí. Algunos vecinos aseguran que, por las noches, se escuchan ruidos provenientes del sótano, como si alguien todavía estuviera allí, encadenado al pasado. Otros simplemente evitan pasar por la acera de esa casa, temerosos de lo que pueda habitar en su interior. El misterio de Daniel, el hombre que fue encontrado esposado en su propio sótano, continúa sin resolverse. Su historia se suma a la larga lista de enigmas que desafían la lógica y alimentan la imaginación. ¿Fue todo producto de la mente? ¿O realmente existen fuerzas y secretos que escapan a nuestro entendimiento? Lo cierto es que, a veces, la realidad puede ser más extraña que la ficción. Y basta con mirar a nuestro alrededor, escuchar los susurros de una comunidad, para comprender que cada persona, cada casa y cada historia pueden ocultar más de lo que jamás imaginamos. Si te ha intrigado este misterio tanto como a nosotros, te invitamos a formar parte de esta comunidad de buscadores de respuestas. No olvides dar like a este contenido, dejar tu comentario con tu teoría sobre lo que realmente ocurrió en ese sótano, y suscribirte al canal de Archivos 404 para descubrir más historias sorprendentes como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos investigando y compartiendo los enigmas más impactantes y desconocidos. ¿Te atreves a seguir explorando lo inexplicable junto a nosotros? Nos vemos en el próximo misterio.